Cuando la gente piensa en Canadá, casi siempre piensan lo mismo. Toronto, Vancouver, probablemente Montreal. Esas son las ciudades que aparecen en las fotos, en los sueños, y tiene sentido. Son grandes, son conocidas, son lo que uno imagina cuando dice me voy al norte. Pero hay algo que muy pocos entienden antes de llegar y que cambia completamente la forma en que funciona este país. Canadá no es un solo lugar, suena obvio, pero no lo es. Porque cuando uno toma la decisión de venir, casi siempre está pensando en una ciudad, no en un país. Está pensando en dónde va a vivir, no en cómo funciona el sistema por dentro. Y ese detalle, ese pequeño detalle puede hacer que tu camino tome 2 años o tome 5. Y eso pasa mucho cuando uno llega acá creyendo que Canadá funciona como una sola ciudad gigante, como si todo fuera igual en cualquier lado. Y no, aquí la provincia en donde tú llegas cambia muchísimo más de lo que tú te imaginas. Aquí hay algo que el país no te dice en voz alta, pero que hace todo el tiempo. No todas las provincias te reciben de la misma manera. Hay provincias que llevan años sin encontrar suficiente gente para trabajar, que tienen empleos sin llenar, comunidades que están envejeciendo, industrias que no encuentran quien las mueva. Y esas provincias tienen algo que otras no las tienen igual: la puerta más abierta. Y la mayoría de personas que vienen a Canadá no están mirando esa puerta, están mirando las ciudades grandes, están compitiendo en los mismos espacios, con los mismos perfiles, al mismo tiempo. Y mientras tanto, hay lugares en este país que literalmente están esperando que llegues. Porque mientras todo el mundo corre hacia el mismo lado, muy poca gente se detiene a mirar en dónde realmente hace falta gente. Valga la redundancia. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque en Canadá la provincia en donde tú estás no es solamente una dirección, es una variable que puede acelerar o frenar tu camino hacia la residencia permanente. Y eso cambia todo: el tiempo que te tomas, el dinero que gastas, la incertidumbre que cargas. Y muchas veces el error no es el perfil que tú tienes, es entrar por la puerta equivocada desde el principio. Piénsalo así: hay provincias que tienen tanta necesidad de trabajadores que convencieron al gobierno federal de darles cupos propios para atraer gente. No tienes que competir con miles de personas en un sistema nacional. Aplicas directo. La provincia únicamente te dice sí o no. Y si ellos te dicen sí, tu camino para quedarte con residencia permanente se vuelve mucho más claro y más fácil. Es lo que mucha gente conoce como programas provinciales. La lógica detrás es bastante simple. Las provincias necesitan gente y si tú encajas en lo que necesitan, el proceso puede moverse muchísimo más rápido. El problema es que la mayoría de personas llegan con la cabeza puesta en el lugar equivocado. No equivocado en el sentido que sea malo, equivocado de que es el más difícil. Por ejemplo, Toronto tiene millones de personas buscando trabajo, Vancouver también. Son mercados enormes, llenos de talento, llenos de mucha competencia. Y si tú llegas sin red, sin experiencia local y sin inglés perfecto, el camino se pone muy largo. Y no estoy diciendo que sea imposible. Claro que hay gente que lo logra. El problema es que casi nadie te explica el nivel de competencia que existe allá hasta que tú estás dentro. Mientras tanto, hay una provincia en el centro del país, Saskatchewan se llama, que este año llamó muchísimo la atención por algo muy específico. Personas que ni siquiera están en Canadá pueden aplicar directamente si tienen experiencia en áreas que la provincia necesita: salud, agricultura, tecnología. Y cuando calificas, el proceso se puede mover muchísimo más rápido que lo que la gente imagina. No porque sea un regalo, no porque estén regalando papeles como dicen, sino simplemente porque están necesitando trabajadores de verdad. Está haciendo mucho sol, tocó voltear la gorrita. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que mientras en muchos lados la gente pasa meses esperando una respuesta sin saber qué va a pasar, hay provincias en donde los procesos avanzan muchísimo más rápido porque la necesidad es urgente. El mercado laboral en esas provincias no se puede dar el lujo de esperar eternamente. Y ahí es en donde uno entiende que Canadá no funciona igual en todos lados. Hay lugares en donde sobran candidatos y hay lugares en donde aún están buscando quien llegue. Alberta es otro caso. Es la provincia que mucho más creció económicamente en los últimos años en Canadá. Energía, construcción, servicios, todo se está moviendo. Y varios programas provinciales allá funcionan diferente a lo que mucha gente cree. En algunos perfiles, la experiencia laboral pesa muchísimo más que otras cosas. Entonces, hay personas que pasan años pensando que no tienen oportunidad porque no cumplen con el perfil perfecto, cuando en realidad podrían tener muchísimo más espacio en provincias en donde lo que probablemente saben hacer vale más que el lugar en donde estudiaron. Porque pues no nos digamos mentiras,
En muchos de nuestros países de Latinoamérica, la gente aplica o se gana un lugar únicamente por el nombre de la universidad. Acá no, acá la gente se gana ese lugar por sus conocimientos. Luego están las provincias del Atlántico, las del extremo oeste del país. Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, la isla del Príncipe Eduardo, Terranova. Son pequeñas, son muy tranquilas, son completamente distintas a lo que la gente imagina de Canadá y tienen algo muy específico. Si tú consigues una oferta de trabajo allá, el camino hacia quedarte se vuelve de los más directos que existen en todo el país. Y sí, probablemente no eran las provincias que tenías en mente cuando empezaste a pensar en emigrar a Canadá, pero ahí es en donde justamente empieza a cambiar la conversación. Ahora aquí viene la parte que mucha gente no quiere escuchar. Todas estas provincias tienen algo en común. No son Toronto, no son Vancouver, no son Montreal. Son lugares que probablemente no tenías en tu plan, que quizás no te imaginabas cuando decías me voy a Canadá. Y eso toca una parte emocional muy fuerte, porque uno no se va de su país pensando en terminar en un lugar que nunca había escuchado nombrar. Y eso genera una resistencia que es completamente humana, porque uno no emigra para llegar a cualquier lado. Uno emigra con una imagen en la cabeza, con una idea de cómo se supone que debería verse esa nueva vida. Y cuando esa imagen choca con la realidad del sistema, aparece la primera crisis de expectativa. Yo creo que a mucha gente le pasa eso acá. Empiezan a entender que el país real no siempre se parece al país que habían imaginado desde afuera, a ese país que les pintaron en TikTok y en Instagram. Y es que es por eso que me he tomado el trabajo de hacer este canal, porque me gusta aterrizar a la gente. Me gusta que vengan con las expectativas como son. Es bueno soñar, claro que sí, pero es malo pensar que el país funciona como te lo pintan muchos influencers, en donde te dicen que aquí todo es fácil, que llegas y te ponen todo. Cuando no es así, es mejor hablar con la verdad desde el principio y no venir con expectativas que al final se pueden estar quebrando y te puedes estar preguntando al final si tomaste una buena decisión. Pero aquí es donde hay que entender algo que cambia la perspectiva completamente. La residencia permanente en Canadá no te amarra a ninguna provincia. Una vez que la tienes, puedes moverte a donde tú quieras dentro del país. Y eso significa que entrar por una provincia no quiere decir que te vas a quedar ahí para siempre. Es usar esa puerta que está abierta para después caminar hacia donde tú quieres estar. Y cuando uno entiende eso, deja de ver ciertas provincias como el plan B. Empieza a verlas como lo que realmente son. Una oportunidad de entrar al sistema canadiense de una manera mucho más inteligente. Aunque lo he visto, hay mucha gente que llega a esas ciudades pequeñas y se establecen ahí. Ejemplo, que está en el canal, Charles llegó a la villa de Sherbrooke y él dice que al día de hoy no se quiere mover de allá. Tiene una excelente vida, se desempeña en su profesión y tiene cargos que probablemente nunca se imaginó tener. Ahí está en el canal la entrevista para que la vean. Hay personas que llevan 3 o 4 años en Canadá y todavía están esperando resolver su situación migratoria. No porque no sean capaces, sino porque tomaron decisiones sin entender cómo funcionaba el sistema por dentro. Y hay personas que llegaron hace año y medio a una provincia como las que mencioné y ya tienen residencia. La diferencia no fue el perfil, fue la información. Y honestamente, esa parte da un poco duro cuando uno no la entiende, porque tú te das cuenta que a veces errores al principio te cuestan años completos al final. Ahora, ¿cuál provincia es la tuya? Eso depende de lo que tú tengas, tu experiencia, tu idioma, tu profesión. No existe una respuesta universal. Lo que sí existe es una herramienta que el gobierno tiene gratis en línea, en donde tú metes tu perfil y ver para qué programas califica. Se llama Come to Canada y ese link está aquí en la descripción. Y de verdad vale la pena sentarse a ver esto antes de tomar decisiones de migrante basado únicamente en las cosas que te dijeron en TikTok o en las cosas que viste en internet. Tómate el tiempo, revisa en la aplicación. Probablemente una de estas provincias estén esperando por ti. Pero más allá de la herramienta, lo importante es esto. Antes de enamorarte de una ciudad, entiende cómo funciona el país. Porque Canadá tiene puertas en muchos lugares y la que más te conviene a ti no necesariamente es la que más brilla en las fotos. Muchas veces la provincia correcta no es la más famosa, es la que te permite construir algo mucho más estable y más rápido. Por ejemplo, en mi caso, yo pensé que por estar viviendo en Montreal todo iba a ser más fácil para mí. Y hoy vivo en una pequeña ciudad aquí en Ontario, se llama Welland. Y aquí siento que he avanzado un poco más, probablemente más de lo que pueda haber avanzado allá.
Y no digo que Montreal sea malo, Montreal es un lugar precioso, pero no era para mí. Si tú estás planeando venir o si ya estás acá y todavía no tienes claridad sobre tu camino, ojalá esto te haya ayudado a ver el mapa completo. No es para asustarte, sino para que tú tomes decisiones con los ojos abiertos, porque mirar ya es suficientemente difícil como para además entrar desinformado. Si este contenido te ayudó, dale click a me gusta y compártelo con alguien más que probablemente lo necesite. Adicional a eso, aquí abajo está el botón de gracias. Eso ayuda a que el canal crezca un poco más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.